2010, 2010 cumple Milagro Sala, detenida ilegalmente por el gobernador Gerardo Morales. Y bueno, hace ya 12 años, yo, sin saber muy bien, prácticamente no sabía quién era Milagro Sala. Me habían convocado gente de carta abierta, que sí la conocían, para escribir un libro sobre ella, para presentarla de alguna manera a la sociedad argentina, porque Milagro era una especie de secreto, y desarrollaba una tarea enorme, casi en secreto, en Jujuy. Y yo me fui para allá, estuve un año viajando muy seguido para allá para hacer ese libro. Y me encontré con algo que me deslumbró, con algo con lo que me encariñé, con algo que me impresionó, porque nunca pensé que existía o que existiera, no había pensado que existiera algo como lo que vi en el 2009 en Jujuy, que era el momento de esplendor de la Tupac Amaru. Ahora estamos en en estos últimos tiempos, venimos diciendo, ya hicimos muchas columnas sobre la ética de los cuidados, sobre el estado de cuidado, y creo que está bueno volver a mirarla a Milagro, para que la mirada sobre ella no se naturalice, para que no nos acostumbremos a que Milagro sea una persona cuyo destino es ser rehén de un gobernador sádico, porque uno naturaliza y acepta cualquier cosa, cualquier barbaridad, cuando se acostumbra a que así son las cosas, y así no deben ser las cosas. Se ha dicho mucho que Milagro fue detenida por ser mujer, por ser negra, por ser colla. Yo creo que eso es cierto, pero en realidad no fue detenida ni es víctima de Gerardo Morales, ni por ser mujer, ni por ser negra, ni por ser colla, sino por haber hecho un acto de cuidado durante 20 años, del que Morales no sería capaz ni en 200 años si viviera. Su identidad la tuvo que reconstruir Milagro, porque en realidad no nació en una comunidad colla, ella no sabía dónde nació, fue abandonada en una caja de cartón frente al hospital Pedro Soria, y bueno, y a los 14 años se enteró que no era hija de esa familia que la había criado y que ella amaba con todo su corazón, y que siguió amando después de un gran enojo, pero que siguió amando y con la que siguió en contacto hasta hoy. Sus hermanos son sus hermanos, pero cuando salió a la calle, cuando fue a la calle, escapando de esa confusión y de esa mentira, se encontró con esa resiliencia, ¿no? Con esa parte suya que ni ella sabía que la tenía, y que se basó en el cuidado. En el cuidado, primero cuidó cuando empezó a militar a los que tenían antecedentes penales como había tenido ella, reclutándolos, insistiéndoles en que fueran ellos los que a su vez cuidaran a los niños que en los 90 no tenían para comer, en la Jujuy inviable de la Alianza, primero del menemismo y después de la Alianza. Y los puso a hacer copas de leche durante 10 años. Después cuidó que no hubiera un solo niño sin un juguete en los días de Reyes. Quienes hemos asistido a un Día de Reyes en aquella época de la Tupac Amaru en San Salvador de Jujuy, hemos presenciado un fenómeno de felicidad colectiva como pocas veces uno puede imaginarse que puede existir, porque estaban todas las copas de leche desplegadas en todo el centro de San Salvador, porque estaban las tortas caseras, porque venían los Reyes Magos, porque había miles de paquetes con miles de juguetes que la organización compraba para los chicos. Después cuidó de la salud de los suyos, pero no puso un muro. Nunca, ya hemos comentado el tema del tomógrafo, que fue el primero en haber en la provincia, pero nunca
La salud, los sistemas de salud que fueron muy sofisticados de la Tupac Amaru fueron solamente para los miembros de la Tupac Amaru. Siempre estuvieron abiertos a toda la comunidad jujeña. Y que estuvieran abiertos y que fueran tan buenos, daba odio. Este es el escollo, este es el problema, pero el problema no lo tiene Milagro, el problema lo tiene la sociedad jujeña, a la que volvió a votar ahora a Gerardo Morales. El problema lo tiene esa gente, que cuando uno la mira es evidente que es mestiza, y sin embargo trata a Milagro y a los tupaqueros como los negros de Jujuy. Ahí hay un problema identitario que Morales y la gente como Morales abonan, y que es una anomalía, es un problema de autopercepción. Ahora que estamos hablando de la autopercepción en términos de género, bueno, ahí hay un problema de autopercepción en términos de etnia y de pertenencia social. Milagro cuidó de sus 2 hijos biológicos, pero desde que tuvo 22 años nunca dejó de tener por lo menos 6 u 8 hijos adoptivos. Desde los 22 años que Milagro, además de tener la organización, de desarrollar esa organización, que durante 10 años, antes de que llegara Néstor Kirchner al poder, solamente se dedicó a dar copas de leche, a alimentar. ¿Qué expresión más simple, clara y contundente del cuidado puede haber que dar una copa de leche y organizar una copa de leche con las tortas fritas, con lo que se hacía, con lo que se podía amasar, con lo que tenían a mano cuando el Estado no daba nada, cuando el Estado no existía, porque después se le acusó de armar un Estado paralelo? No, un Estado paralelo no. En Jujuy no había Estado para la gente a la que Milagro le tendió una mano y a la que organizó. Ese es el gran pecado de Milagro Sala, haber organizado, porque esas provincias feudales de la que Jujuy es el ícono más vergonzoso que tiene la Argentina, y las últimas elecciones lo han demostrado, y acá hablo de radicales y hablo de peronistas, todos metidos, todos con las manos en el mismo fango del clientelismo, de ganar las elecciones con regalitos, con zapatillas, con cajas de comida, con lo que la gente no tiene. En esas provincias y en esos sistemas clientelares, cuando la gente se organiza y tiene lo propio, se le termina el negocio a la gente como Morales, o a la gente como Rivarola, o a la gente como todos los que están en este momento haciendo de la vida de Milagro Sala un tormento. Milagro siempre hablaba de los vueltos, estaba obsesionada con los vueltos, pero no eran el retorno, un retorno como de los que sí hablaba Patricia Bullrich acusando al gobierno nacional, o los retornos que sabemos que existieron siempre en la obra pública. Los vueltos de los que ella hablaba, los vueltitos de los que ella hablaba, era de que podían abaratar las casas de las cooperativas, y cada vueltito que lograban, trabajando el doble, encontrando la manera, primero rellenando los terrenos donde se hizo el barrio, porque ningún arquitecto, el Colegio de Arquitectos de Jujuy había rechazado hacer el barrio en los terrenos que ellos habían conseguido, decían que eran tierras malas, entonces recurrieron a maestros mayores de obra. Y con esos vueltitos, que era el abaratamiento de las casas, fue instalando fábricas, y entonces tuvo la fábrica textil, entonces que hacía el blanco, hacía los manteles, las sábanas, los guardapolvos, con los que también lograban vender a las escuelas o a algunos hospitales de otras provincias, y ahí venían más vueltitos, y con esos vueltitos que hacían la fábrica de muebles de caño para amueblar las casas. Y con esos vueltitos, ¿qué más hacían? Hacían el centro para discapacitados, que ha sido el centro para discapacitados más impresionante y más completo que he visto en mi vida. Y el maestro mayor de obras, cuando me lo mostró la primera vez y me mostró la pileta climatizada para los discapacitados, porque ellos descubrieron, Milagro y su gente, los que tenían antecedentes penales, esos descubrieron, entrando a las casas de los lugares de los barrios donde nunca un funcionario había puesto un pie,
descubrieron que había discapacitados encerrados en las casas porque esa gente no podía aspirar a tener una silla de ruedas. Entonces, lo primero, por eso el esplendor y la magnificencia de ese centro de discapacitados, porque entrando a esas casas de los lugares que nunca habían sido objeto de visita de ningún funcionario, ni radical ni peronista, jujeño, habían descubierto que había mucha gente que necesitaba un espacio para rehabilitación, porque los discapacitados en esos lugares se los abandona, porque no hay otra manera, al fondo de la casa, o se los deja en una cama. Y el maestro mayor de obras, que en aquel momento, ya hace 12 años, me explicó, un colla fabuloso, me explicó que por ahora, en ese momento habían hecho la pileta, pero que estaba diseñada para comprar sillas de ruedas con un sistema de rulemanes que habían inventado para poder sumergir a los chicos que necesitaban hacer rehabilitación en el agua. Todo lo que estoy diciendo son ejemplos de un tipo de cuidado que en este país se ha ejercido muy pocas veces. Y si me tengo que remitir a algo parecido, es a Eva Perón. Si me tengo que remitir, pensando en Milagro Sala, a un tipo de cuidado por los más débiles, por los más olvidados, es naturalmente Evita. Y eso es lo que se encontró Gerardo Morales como un obstáculo para disfrutar de todos los negocios y usufructuar de todos los negocios que están usufructuando ahora junto con el jefe del PJ jujeño, que la verdad es una vergüenza para el PJ tener ese representante en esa provincia. Yo creo que Milagro Sala ha sido una anomalía en este país, una anomalía porque también adelantó una etapa en la que estamos recién insertándonos ahora y que tiene que ver con el mundo originario. Ella reconstruyó su vida, entabló su origen, entabló un vínculo muy intenso con Evo Morales. La Mauta que los casó a Raúl Noro y a Milagro Sala fue Mamaquilla, que murió hace 2 o 3 años. Yo tuve la oportunidad de estar en un Inti Raymi, porque la Tupac Amaru en aquel momento había mandado a sus maestros mayores de obra al Tiahuanacu para tomar la escala y hacer el templo de Calasasaya, y presidía el parque acuático, ese templo del Tiahuanacu, que estaba hecho en perfecta escala y por el que entraba el día del solsticio el primer rayo de sol. Y ahí estaba, en esa ceremonia, la vi presidir a Mamaquilla, esa ceremonia, y ese barrio era un barrio colla. Y por eso digo que en muchas cuestiones la potencia de cuidado, porque para cuidar hace falta potencia, y este es el gran equívoco de la sociedad occidental fallida en la que vivimos nosotros, que ha pensado en las mujeres como instrumentos de cuidado y ha creído que la potencia estaba en otro lado, en el lado del descuido. No, para cuidar a otros hay que tener mucha potencia, hay que tener mucho de sí, hay que tener mucha resiliencia. Y eso es lo que tiene Milagro, que hoy lleva 2000 días privada de su libertad por un antojo vengativo de un desquiciado como el gobernador Morales, pero también interpela a esta democracia, porque mientras Milagro Sala siga detenida de la manera en que está detenida, sin una sola causa verdadera, esta democracia no va a ser plena.